Señor, dignos ahora entrar en el lugar santísimo de tu presencia y adorarte en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús. Ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre de Jesús. Me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús. Ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre de Jesús. Me acerco ante tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Ofrecerte mi ofrenda, Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza, oh sí, Señor, lo que te ofrezco. Aleluya, dale gloria al Señor y alabanza. Démosle palmas al Señor, Él es digno de ser exaltado. Él es nuestro Rey y nuestro Dios. Cántale con gozo a nuestro Señor. El Señor es mi Rey y mi todo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey.
Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. Una vez más, Él es mi rey. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que guía mis pasos. Oh sí, Señor, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Aleluya, démosle gloria, Señor. Eres digno de suprema alabanza. Tú eres nuestro Rey, Señor, y nuestro todo. A ti te damos la gloria. Canta con júbilo al Señor. Oh, si tú eres nuestro Rey, nuestro todo. Dice con Él. El Señor es mi Rey. Aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. Oh sí, Señor. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Una vez más con fuego, con esplendor, el Señor es mi rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo. Díselo a Él, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Aleluya. Digno de alabanza. Digno, digno, digno. Digno eres, Señor. Tú eres mi rey, tú eres mi todo. Tú eres mi luz, oh Señor. Mi todo. Digno, 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 digno de alabanza. Aleluya. Tú eres digno, Señor, de suprema gloria. Digno, digno, digno eres, Señor. Santo, solo tú eres santo. Digno, solo tú eres digno. Tú eres mi rey. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, queridos hermanos, en esta oportunidad más, en esta noche. Queremos darle las bienvenidas como siempre. Nos sentimos gozosos y privilegiados de estar una vez más con ustedes a través de estos medios que tenemos de parte del Señor para continuar predicando el Evangelio de nuestra salvación. Yo quiero rápidamente que vayamos a abrir nuestra Biblia. Como dije el día miércoles, vamos a estudiar los días sábados la carta a los Efesios. Y quiero que abra su Biblia en el capítulo 1 para proseguir con la lectura
de esta carta y lo vamos a hacer del versículo 3 hasta el versículo 10 en esta ocasión. Queremos continuar y vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 3 al versículo 10. Vamos a estar hablando de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Ese es el tema que vamos a abordar hoy. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro que moras en el cielo, y con nosotros, Señor, también en nuestros corazones y en cada lugar donde se encuentran mis hermanos congregados, Señor, apartando este momento especial para que sus vidas sean edificadas a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu. Padre, en esta hora quiero unirme con cada uno de ellos en espíritu, como nos manda tu palabra, a orar, Señor, para que estemos en plena quietud, en reverencia, delante de usted, a pesar que estamos, Señor, en casa, en los hogares. Guardemos reverencia, porque es tu palabra la que se va a estudiar. Y en cada hogar, Señor, indudablemente se encuentra una Biblia, y eso hace referencia a la autoridad, tu palabra, a la autoridad suya y a tu presencia de alguna manera, Señor. Padre, pedimos que abras nuestro entendimiento al estar estudiando estos versículos de este capítulo 1 de la carta a los Efesios. Nuestro conocimiento pueda aumentar y nuestro entendimiento o el entendimiento se nos pueda otorgar de parte de usted para comprender aún más tus propósitos y tus misericordias, bendiciones y nuestra posición en ti, Señor. Padre, en tus manos nos depositamos, te damos gracias por todo lo que ya has hecho, lo que estás haciendo y por lo que tú harás, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, y Espíritu Santo, bienvenido y muévete poderosamente. Amén y amén. Dice la palabra del Señor, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad, y para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en las dispensaciones del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Retomando, hermanos, entonces el estudio de esta carta, vamos a continuar paso a paso con la oportunidad de Dios y nos concede la vida. En los versículos 3 en adelante hoy vamos a estudiar, pero antes quiero mencionar y dar un recordatorio de, hermanos, de lo que estuvimos leyendo el día miércoles. Y en ese rápidamente recordatorio queremos recordar que, como dicen los versículos 1 y 2, se habla de Pablo, el autor de la carta. Se habla también, hermanos, el propósito de su apostolado y llamamiento que fue en Cristo Jesús. Vimos de qué manera él vivía antes siendo Saulo y ahora Pablo. Entonces vimos un cambio radical en su vida. El propósito fue llevar el evangelio en esta ocasión, como dice Efesios, a los gentiles, pero también a los santos fieles que estaban en esta iglesia. De eso estuvimos hablando, que estaban en Éfeso,
En el versículo 2, Pablo menciona una oración de gracia. Es decir, que a favor de los santos, él siempre oraba así, dándole gloria y honra a Dios primero, exaltando su nombre, pero y antes de su debida petición o intersección por las iglesias o por alguien en especial en su época. Entonces todo eso básicamente aprendimos y hoy nos toca meditar del versículo 3 hasta el 10. ¿Por qué son 10 versículos? Porque es un mismo tema que está abordando el apóstol. Si usted puede leer, hermanos, ahí del versículo 3, en ningún versículo que termina el 4, el 5, no hay un punto que defina la plática, sino que es solamente una coma y así sucesivamente hasta llegar al versículo 10. Y ahí se habla de bendiciones que obtuvimos en Cristo Jesús, es decir, todo lo que somos nosotros para Él, en su reino y para la honra suya. Ahora bien, quiero comenzar con la primera frase del versículo número 3. Dice la frase del versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una oración de Pablo igualmente, que se menciona en casi todas las cartas, hermanos, que él escribió, como Corintios, Gálatas, Romanos también. Se encuentra este tipo de adoración o de alabanza para Dios. Recuerde, Él nos enseña a nosotros de cómo nosotros antes de ir al Señor con nuestra necesidad, con nuestra petición, hermanos, es adorarle. Y esto nos recuerda, y lo voy a mencionar más adelante, lo que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos en el capítulo 6 de Mateo, donde les preguntaron a Jesús, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces ahí Pablo nos da una enseñanza a nosotros de cómo la iglesia no debemos perder lo que el Señor vino a establecer, sino mantenerlo siempre. Por eso dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo comenzaba alabando a Dios antes de elevar su petición por los demás. Este nos debe de recordar la enseñanza que Jesús dio en el capítulo número 6 de San Mateo. Como debemos adorarle también antes de pedirle por nuestras necesidades. Entonces, ahora hay otra frase que sigue el versículo 3. Voy a ir un poco rápido por el tiempo. Dice ahí, que nos bendijo en toda bendición espiritual, dice, en los lugares celestiales. Fíjese ahí, dice la frase, bendito el Señor. Nos bendijo, es decir, hermanos, que hemos sido bendecidos. ¿Para qué? Para bendecir a Dios con todas las bendiciones que podamos obtener de Él. Es bendecirlo a Él, exaltarlo a Él, es decir, nunca decir esto yo lo hice por mi propia cuenta. Él si nos bendice, mire, ¿qué es bendición? Si pudiéramos hablar de qué es bendición, la pregunta ¿qué es bendición? Podríamos decir que bendición es haber vuelto a ver la luz del día hoy, haber amanecido con salud, haber ido a hacer nuestras diligencias de este día, regresar a casa, ver a los nuestros hermanos con el gozo, con la felicidad, estar saciados, hermanos. Esa es una bendición. Ahora, ¿quién otorga? Todo viene de Dios. Porque si Dios dice, hoy se enferman todos los que se llaman Jorges a nivel mundial, imagínense, todos los Jorges nos hubieran levantado hoy. Pero fíjese, si Él dijera, todos los que se llamen así de esta forma, hoy pasan a mi presencia, sean buenos o sean malos. Entonces fíjese, es la voluntad de Dios. Por eso si nos bendijo, dijo, hoy no quiero que nadie venga a mi presencia en el sentido espiritual o físico, sino que ellos tienen que adorarme ahí en la tierra y quiero que me exalten, pero que nadie muera, pues. Eso es lo que quería dar a entender. Pero fíjese, pero todos van a ver la luz del sol. Es una bendición, hermano. Es una bendición. Por eso dice, bendito, dice el Señor, que nos bendijo con
toda bendición espiritual. Oiga, hermano, es espiritual. Esa palabra, hermano, en los lugares celestiales es en todas las esferas del universo. Oiga bien, nuestra posición en Cristo es todas las esferas, espiritualmente hablando, del universo. Ahora, no tan solo ello. También déjeme decirle que, hermano, la bendición es aquí en la tierra. Mientras, hermanos, estamos con vida, la bendición es nuestra providencia de Dios, la providencia que viene de Dios, hermanos, también lo que es nuestro entorno, cómo Dios nos guarda de lo malo, de las acechanzas. Eso es una bendición muy importante. Toda bendición que obtengamos, entonces, debemos de dar gracias a aquel por quien la recibimos, para bendecirle y glorificarle espiritualmente. Hay bendiciones y materialmente, pero todas esas las concede el Señor. Entonces dice el versículo, así lo repito, que nos bendijo con toda bendición, con toda. O sea que Dios, hermano, nos da abundantemente. No nos da, hermanos, así con reproche, no, abundantemente. Dice, en toda bendición espiritual. Recuerde que Dios está más interesado que sus hijos, que su iglesia, obtengamos bendiciones celestiales. Las terrenales, como Dios las puede permitir, como Dios no las puede permitir, dependiendo nuestra madurez o también dependiendo nuestra, hermanos, nuestro amor hacia Él. Porque hay muchas veces que las terrenales, como dijo el rey Salomón, pueden que neguemos quién es Jehová, quién es Dios. Pero más sin embargo, Dios dice bendiciones espirituales. ¿Qué es una bendición espiritual, hermano? Bueno, tu llamado, la invitación, simple hecho de ser hijo de Dios es una bendición. Tu posición, es decir, servicio, un don espiritual, hermano, un ministerio, hermano. Bendiciones que tienen peso en la tierra como en el cielo también. Quiero proseguir. Entonces, dice el versículo 4, según nos escogió, dice, en él antes de la fundación del mundo. Indica que nos escogió para sí mismo. Oiga bien, en la Biblia se habla mucho del amor de Dios. Este amor es por el cual nos ha elegido. De tal manera, Dios amó al mundo, que mandó a su Hijo unigénito a morir. ¿Para qué? Para nuestra remisión de pecados. Porque sus elegidos, los predestinados de Él antes de la fundación del mundo, tuvieran ya, hermanos, el sacrificio, es decir, el acto por el cual nosotros íbamos a ser aceptos ante Él, purificados, libres de todo pecado. Por eso dice el versículo 4, que según Él nos escogió, en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, que tú y yo, nuestro llamado no fue el día de nuestra conversión, hermano. No, ese fue el día en que Dios había designado que íbamos a nacer, a vivir y a crecer, y entonces en alguna situación adversa de la vida, Dios nos iba a sensibilizar y íbamos a recordar que nosotros no pertenecemos a este mundo, somos de un mundo diferente. Es decir, venimos del mismo lugar a donde ahora Cristo está sentado a la diestra del Padre, el mismo tercer cielo. Por eso, nuestro llamado fue antes, nuestra predestinación fue antes. Por eso usted no diga que lleva tantos años para la gloria de Dios. No, si usted está predestinado para adorarle por toda la vida, aquí en esta tierra y en la vida venidera, que es la vida eterna. Por eso dice allí, nos escogió antes. En la enseñanza de la predestinación, hermano, muchos le tienen temor, pero realmente, hermano, debe ser un gozo, porque a través de ella nosotros tenemos, hermano, una comunión plena con el Señor Jesucristo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él,
aquí está. Es decir, hermanos, que nosotros, como dice ahí, este es el verdadero propósito por el cual nos ha elegido Dios, y todo cristiano debemos procurar, hermanos, una plena, pero también santa vocación de nuestro llamamiento. Es decir, nosotros no podemos tener vidas dobles o endebles o vidas, hermanos, ocultas. No, porque nosotros somos escogidos para ser sin mancha. Usted puede entender la palabra sin mancha. Es decir, hermano, estar nítido. Es como la novia, pues, antes que se va a casar. Hermano, tiene que estar impecable casi. Y eso es lo que Cristo dice. Y todos los días, así un cristiano tiene que estar delante de Dios, delante del Padre, delante del Hijo y del Espíritu Santo, así. Pero fíjese, sin mancha. Entonces muchos dicen, hermano, pero entonces, ¿cómo? Si todos pecamos. Sí, hermano. Pero ¿qué dijo Jesús? Que si confesamos para estar ante el Padre, recuerde que quién es el Santo de Israel, Padre, el Dios Todopoderoso. Jesús es por quien nos ha limpiado. Jesús es el que intercede. Jesús es el que nos ha enseñado cómo estar delante de Él. Mire, usted recuerda cuando Cristo iba a orar todos los días, según dice la Escritura. ¿Usted cree que Él no se contaminaba? Su trabajo de Él, voy a ponerlo así, el trabajo de Jesús era todos los días. Reprender enfermedades, sanar enfermos, demonios, etc. Y dice la Biblia que todo eso recaía sobre Él. Entonces Él tenía que ir ante el Padre, presentarse y decirle, Señor, Padre, aquí estoy. Y fíjese, ahí el Señor le quitaba todo. O por el poder del Espíritu era purificado. Pero no así pasó en la cruz, recuerde bien. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, recuerda que menciona unas palabras, dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque entonces ahí, porque ya no el Espíritu Santo llegó a purificarlo, porque llegó el momento de que Él tenía que ir o cumplir el sacrificio para que nosotros, los seres humanos que nos íbamos a quedar o íbamos a nacer después de esas décadas, tuviésemos una sangre que nos redimiera de toda falta y pecado. Y por eso Jesús entregó su vida. Entonces aquí dice, para que nosotros fuésemos sin mancha. Sin mancha. Oiga bien. Entonces dice el versículo, entonces sin mancha delante de Él. ¿De quién? De Cristo o de Dios. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Qué indica esto? Bueno, indica lo siguiente. Es la elección y predestinación que Dios ha hecho entre nosotros por medio de Cristo para un propósito eterno. Todos los que estamos en Cristo no somos pasajeros. Mire, es verdad que hay muchos cristianos que pasan por las iglesias, como visitar tiendas, pero no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es quedarnos, que nos quedemos allí a dar, hermanos, el fruto. Dar, hermanos, el trabajo, desempeñar el trabajo por el cual Él nos ha llamado. Y solamente lo ha hecho porque el puro afecto de su voluntad, es decir, su propio cariño. Mire, yo lo veo de esta forma, hermano, y lo quisiera poner más sencillo, pero fíjese, Jesús mencionó estas palabras en determinado momento de su ministerio. Él dijo, tengo otras ovejas que tengo que ir a buscar. Fíjese, Juan 1:1 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, hermano, el amor, el cariño que tuvo y tiene para Israel es un cariño especial,
Es un afecto muy especial. Pero ese mismo cariño ahora nos los otorgó a nosotros los gentiles. El puro afecto de su voluntad, el puro cariño, la especialidad que Él tiene hacia las cosas, nos las otorgó a nosotros, sin reserva alguna. Porque habiéndolos despreciado los suyos, entregó todo a los que sí le recibieron o le recibimos en nuestra época. Por eso dice el versículo allí, para ser adoptados hijos suyos. Esta palabra Pablo la menciona 5 veces en sus cartas, en Romanos y Gálatas, pero en Efesios se refiere cuando una persona, hermanos, es colocada en la posición como hijo, es decir, como el hijo pródigo, pues. El hijo pródigo dejó su casa, anduvo como le plació, pero en algún momento reflexionó, se arrepintió y ahora retornó a casa. Y como dice, usted lee esa historia, el papá dijo, maten el toro más gordo. El papá dijo, póngale calzado, póngale vestimenta y un anillo. O sea, fue colocado al igual que su hermano que nunca se fue de la casa. Así nosotros somos bendecidos, presentados, reconocidos ante el Padre como un judío de nacimiento, de nacionalidad. Y estamos bendecidos al igual que ellos, porque ellos tienen el Dios de todo el Antiguo Testamento, que es el mismo del Nuevo Testamento. O sea que no hay ninguna reserva. Bueno, lo que nos distingue solamente gentiles y judíos. Pero en todo lo demás somos bendecidos, hermano, lo que dice el versículo. Nos adoptó para ser hijos suyos por medio de Cristo. Oiga bien, los judíos son judíos por la ley, pero nosotros somos cristianos por el evangelio de Cristo, por la muerte y resurrección. Por eso aquí dice Pablo, adoptados hijos suyos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad, el puro cariño de Dios. Esto indica también que toda enseñanza bajo la predestinación, bajo la elección, y que tenga, hermano, cierto rasgo de que el ser humano hace algo, es incorrecta, no tiene base bíblica, porque el ser humano en esto no pudo nada, absolutamente nada, porque él está muerto en delitos y pecados. Él no puede levantarse, no pudo irse a la cruz. Fue Dios quien lo llamó, le dio fuerza, lo vivificó y lo puso en los lugares celestiales, al igual que Cristo, y ahora es hijo adoptado del Dios Todopoderoso. Pero también dice Pablo en los Romanos, dice así, no nos jactemos. Recuerden que si no tuvo misericordia del olivo original y fueron desgajadas las ramas, continuamos vosotros que son injertos. Pero nosotros somos injertados por el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, esta es una indicación de que somos salvos, primero, porque el fin y propósito de la elección del hombre es glorificar a Dios. Segundo, y que gocemos de toda su plenitud para siempre. Es decir, no es pasajera. Todo cristiano debemos disfrutar la vida cristiana, sea buena o sea mala. Gloria al Señor. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Indica aquí lo siguiente. Nos muestra nuestra posición actual en Cristo, este versículo dice. Y nos menciona también cómo fuimos nosotros purificados por su sangre, la sangre de Cristo. Este es el precio que Cristo pagó para nuestra redención. Usted lo puede ver en otros pasajes de la Biblia, como en Hechos, Corintios y Pedro y Colosenses. Y todos apuntan al mismo hecho que está refiriendo Pablo aquí. Pero ahora bien, avancemos. Obtuvimos perdón de pecados. Y esta frase lleva a recordar cuando los fariseos, oiga bien, para aquellos que dicen que Jesús no es Dios,
En el versículo 7 dice así: el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. En una ocasión los fariseos dijeron: ¿quién puede perdonar pecados? Solo si no es Dios. Entonces, si Cristo perdona pecados, entonces indica que Él es Dios. ¿Y cómo nos perdona pecados? Por su sangre. Es decir, que la sangre perfecta del Cordero. Avancemos. Versículo 8. Dice así: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Indica o dice, hermanos, que en Dios no tenemos limitaciones de las cosas. Si alguno dice: no, pero es que entonces, ¿por qué yo no aprendo? ¿Por qué yo no, Dios no me llama a predicar? Es que, hermano, no es porque Dios no quiera, es porque tú no haces de tu parte nada. El espíritu, dijo Jesús, a la verdad está dispuesto, mas tu carne puede ser débil. El espíritu, hermano, jamás te va a limitar a que seas un predicador, a que seas un servidor de Dios, a que seas un hermano, que alguien que lleve, hermanos, la cruz o el evangelio de Cristo a todas las personas. No va a impedirte. Tampoco va a impedir que disfrutes, hermano, de la presencia del Espíritu Santo, el poder administrador del Espíritu Santo. Tampoco te va a limitar el Espíritu Santo a que recibas un don especial, un don espiritual. Tampoco eso. Pero si hay algo que uno no puede hacer es, hermano, agarrarlo de una manera incorrecta, decir que alguien le pueda decir que pague tanto dinero para que lo tenga, o que, hermanos, pueda hacer cosas que no son permitidas en la Biblia, como lo hicieron Simón el mago, que quería pagar para recibir el poder del Espíritu Santo. Todo eso, podríamos citar muchos ejemplos, pero el tiempo nos avanza. Versículo 9, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es decir, que el ministerio y llamamiento de Pablo es que nosotros los gentiles conociéramos a Cristo a través de este evangelio. Esto es las décadas pasadas, de las generaciones pasadas y la generación presente, que muchos están naciendo, están creciendo, y en estos días ya no están conociendo el evangelio verdadero, sano y poderoso que el Señor Jesús nos vino a dejar. Pero más sin embargo, hay hombres como Pablo actualmente, hermanos, que queremos mantener y abrazar y cuidar esta enseñanza para las nuevas generaciones, si el Señor Jesús nos los permite. Termino. Dice el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Es decir, en este versículo el propósito fue establecer un mundo del cual Jesucristo es la cabeza. 2, es quien gobierna todo el universo, que ahora gobierna y reina desde su lugar, hermanos, que está a la diestra del Padre, esperando manifestar su reino, como lo dice la Escritura, reino milenial y reino eterno. Para todo eso hay un tiempo. Entonces, recapitulo todo esto. Nosotros somos cristianos por gracia de Dios, por afecto, por cariño de Dios, por su misericordia. Y en esta carta nos enseña el Señor cómo debemos comportarnos sin pecado, sin mancha algunas, íntegros, perfectos. Y es decir, que debemos disfrutar el evangelio, hermanos, en donde nosotros no podemos limitarnos. Si nosotros no tenemos esto, no es porque Dios no lo tenga. Dios es abundantemente grande para bendecir. No tiene un límite. No tiene límites. Y por eso nosotros tenemos que vivir una vida delante de Él sin mancha, digna, recta, y también esperando
el momento glorioso. Así que no somos cualquier cosa. Tú, querido amigo, tú, querido hermano, has sido presentado en los lugares celestiales, en todas las esferas del universo. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Te puedes imaginar lo que hizo Cristo? Lo que hizo Dios. Y también te puedes imaginar lo que Dios quiere que hagas hoy. Mantengámonos lejos del pecado y adoptemos su misericordia. Oremos, Padre, gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que nos otorgas hoy. Te pedimos que nos des de tu bendición. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que fortalezcas a aquellos que han dejado de leer tu escritura, tu palabra, y que recibas en tus manos a aquellos que se entregan hoy por primera vez. En el nombre de Jesús, gracias te damos por esta enseñanza, por esta noche, y que estamos estudiando esta carta tan preciosa. En el nombre de Jesús, recibe gloria y honra por siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios mediante, nos vemos para la próxima vez por esta ocasión. Amén.